Bienvenidos alumnos, esta es la sección 1.3 de la séptima edición del libro de Stewart. En este caso vamos a resolver lo que son las funciones nuevas a partir de funciones antiguas. ¿A qué se refiere esto? Prácticamente hay tres temas básicos en los cuales nosotros nos vamos a centrar, ¿sí? El primero, que se lo conoce como traslaciones, y el segundo como escalaciones. Finalmente vamos a encontrar la composición de funciones. Vamos a ver cada una de estas. Entonces, en las traslaciones, ¿a qué nos referimos con trasladar una función? ¿Sí? Es decir, que conocemos prácticamente una función, ¿sí? La que sea sea lineal, cuadrática, polinómica, exponencial, trigonométrica, la que sea. Lo que va a pasar es lo siguiente, es que en nuestro plano nosotros podemos mover estas funciones, ¿sí? Es decir, podemos moverlas de su lugar de origen. ¿Cómo hacemos esto? Podemos considerar prácticamente solo dos casos, ¿no es cierto? Cuando nosotros agregamos una constante cualquiera a la función, ¿sí? Si la sumamos o la restamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desplazando nuestra función. ¿Pero cómo la desplazamos? Si esa constante se suma fuera, o sea, afuera de la variable x, es decir, se le suma a la función, ¿sí? O se le resta a la función, lo que estamos haciendo es desplazando la función original, como lo vamos a ver en el gráfico. Una función original de este estilo, si es que sumamos, la vamos a desplazar hacia arriba. Es decir, su lugar de origen ahora va a cambiar, ¿sí? Y si nosotros restamos una constante, en este caso la misma, la vamos a arrastrar hacia abajo, ¿sí? Su lugar de traslación va a ser de arriba hacia abajo. La función se va a trasladar de arriba hacia abajo. El otro caso en el que podemos trasladar una función es cuando sumamos una constante, sí, pero la sumamos en el eje de las x. Le sumamos a x una constante. Por eso es que la función es f de x más algo, ¿sí? Porque en este caso vamos a sumarle a x o le vamos a restar a x. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Es un desplazamiento que va a ser de tipo horizontal, ¿sí? Es decir, de izquierda a derecha. Si nosotros sumamos una constante, lo que va a pasar es que nuestra función original se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a movernos esta cantidad de esta constante c hacia la izquierda, si es que la sumamos. Y si es que la restamos, va a pasar lo contrario. Nos vamos a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Como pueden ver en este caso es como hacer algo contrario, porque si sumamos, lo que pareciera que podemos hacer es desplazarnos hacia la izquierda, y si restamos, podemos hacer lo contrario, ¿sí? Pero en este caso no, hay que tener cuidado. Si es que se suma la constante, nos vamos hacia la izquierda, y si es que nos vamos hacia a restar una constante, nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Eso es una traslación. Recuerden, las traslaciones son de arriba hacia abajo y de izquierdas a derecha. Ahora, el siguiente son las escalaciones, que es una escalación, ¿sí? A esto se le conoce como alargamiento, comprensión o reflexión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con una función? Nosotros cuando tenemos una función podemos multiplicarla por una constante de igual forma. Una constante obviamente diferente de cero, y podemos tener algo así. Una constante multiplicada por esa función, ¿sí? Esta constante digamos que es de tipo natural, ¿sí? Es un número natural, 1, 2, 3, cualquier número natural, ¿sí? O entero. ¿Qué es lo que pasa cuando hago esto? Lo que pasa es que mi función se va a alargar, ¿sí? Y se alarga de forma vertical. ¿Qué pasa cuando hago lo mismo, pero ahora tomo la fracción de 1 sobre un número natural o un entero? Esta función se comprime verticalmente, ¿sí? ¿O qué pasa? O lo que es lo mismo, ¿qué pasa si yo tomo una constante y le multiplico dentro de la función? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a comprimir horizontalmente, ¿sí? Estas son las distinciones que se hacen.
pero prácticamente es como que hacer lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo dentro de la función? Si a la x le multiplico por 1 sobre k, ¿sí? Una constante cualquiera, la función se va a comprimir también horizontalmente. También tenemos qué es lo que pasa cuando nosotros multiplicamos por un número o por un componente que sea negativo, ¿sí? Un escalar negativo. En este caso, menos 1, por ejemplo. O puede ser cualquier número que tenga el menos por delante, ¿no es cierto? Un entero, un quebrado. Pero ¿qué pasa si es afuera? Esto se va a reflejar sobre el eje de las x, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es dentro de la función? Esto se va a reflejar, ¿pero sobre quién? Sobre el eje de las y. Entonces acá tenemos un gráfico en donde resumimos las escalaciones. Por ejemplo, tomamos una función súper básica, la función lineal f de x, ¿sí? F de x igual a x. Esta función es simplemente una recta, ¿no es cierto? Ustedes la conocen muy bien. Entonces vamos a hacer los distintos casos. ¿Qué pasa si yo le multiplico un natural o un entero? Por ejemplo, el 2. Obtendría la función f de x igual a 2x, ¿sí? O si le multiplico 2 a la función, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? La función va a ser la siguiente, va a ser esta línea entrecortada. Y como pueden ustedes ver, exactamente se está alargando, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre el eje de las y, por eso es vertical. Es decir, se está pegando, se está comprimiendo o se está reflejando sobre el eje de las y, ¿sí? Se pega a ese eje. ¿Qué pasa si le multiplico por un número que es un quebrado? Por ejemplo, un medio. ¿Qué es lo que va a pasar? La función ahora va a ser esta línea entrecortada, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la función, ¿sí? Se está alargando, ¿sí? Pero ahora se está alargando horizontalmente. ¿Por qué? Porque se va a pegar al eje de las x, ¿sí? Se va a pegar al eje horizontal, se va a reflejar sobre este eje, ¿sí? Entonces, entre más grande sea el valor natural por el cual yo le multiplico a mi función, sea cual sea, en este caso tomamos una lineal, pero puede ser cuadrática, polinómica, exponencial, cualquiera que se les ocurra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si el número es muy grande, se va a pegar mucho al eje vertical, al eje de las y, ¿sí? O se va a reflejar sobre ese. Y si es que es un quebrado, y entre más pequeño sea este quebrado, se va a reflejar más sobre el eje horizontal, sobre el eje de las x, ¿sí? ¿Y qué pasa si este número es negativo? Va a cambiar, se va a dar la vuelta, es decir, esto es como un espejo. Por ejemplo, si tomo la función f de x igual a menos x, lo que va a pasar es que va a cambiar su posición. Va a cambiar el sentido más bien, el sentido en el que está la función, ¿sí? Esos son los escalamientos, escalaciones, ¿sí? Ahora, las traslaciones y las escalaciones se pueden juntar, ¿sí? Podemos trasladar un objeto hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, pero también podemos escalar a la vez, ¿sí? Podemos multiplicar por un número, ya sea natural o quebrado, y esto se comienza a combinar, ¿sí? Y luego tenemos lo que son las sumas de funciones, restas de funciones, multiplicaciones y divisiones, considerando que en una división siempre el denominador debe ser distinto de 0, ¿sí? Eso es todo con respecto a traslaciones y escalaciones. Ahora finalmente hay algo más que debemos ver y que es súper importante, que es la composición de funciones. ¿En qué se basa una composición de funciones? Esto prácticamente se basa en tener una función pequeña, ¿sí? Y una función grande. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una función grande y vamos a tener que introducir la función pequeña en la función grande prácticamente. En el siguiente gráfico vamos a poder apreciar qué es lo que pasa. Es una composición de funciones, por ende deben haber dos funciones, al menos dos funciones, pueden haber más, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es lo siguiente: si son dos funciones al menos, lo que tenemos va a ser un conjunto de salida A y un conjunto de llegada B.
en este caso, voy a tomar la función f para relacionar estos dos conjuntos, ¿sí? Entonces voy a relacionar el conjunto A con el B con la función, ¿sí? ¿Qué hago? En primer lugar, siempre que tenemos una función, tomamos su dominio, ¿sí? Es decir, ¿dónde existe la función? Tengo el dominio de la función f. Dentro de ese dominio tomo un punto, cualquiera, en este caso x, ¿sí? Y lo envío al conjunto B, ¿sí? La relaciono con f y le envío al conjunto B prácticamente. ¿Y qué es lo que pasa? Yo siempre llego al rango, ¿no es cierto?, de la función f. Debo estar dentro del rango. Y ahí, ¿qué es lo que obtengo con la relación? Obtengo el punto f de x, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Uso otra relación. En este caso, el conjunto B con el conjunto C. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar el conjunto B como un conjunto de salida nuevo y el conjunto C como un conjunto de llegada nuevo. Entonces, como dije antes, una función g debe estar en su dominio. Entonces, tomo el dominio de la función g y ubico en este caso el punto que es de interés. En este caso va a ser el punto que traje desde A. ¿Cuál es ese? F de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llevo a ese nuevo punto hasta C con g. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Un punto nuevo que se llama g de f de x. Aquí entra este concepto y además ese punto debe estar dentro del rango de g, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estoy tomando siempre elementos pequeños y luego obtengo uno grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es la composición de funciones? Para evitarme hacer este paso de conjunto en conjunto, lo hago directo, ¿sí? Voy de A hasta C directo. Voy de A, del dominio de A hasta el rango de C, que en este caso es por la función g. Pero ¿qué es lo que obtengo? Tengan mucho cuidado con esto. La equivocación muy normal es que ustedes piensen que al llevar el elemento x de A hasta C, en este sentido, yendo primero con f y luego con g, lo que ustedes prácticamente pensarían es que lo que obtengo es la composición de f con g, pero no es así. Lo que yo obtengo al tener este sentido es la función o la composición de g o f, ¿sí? Es como si estuviera haciendo algo al revés, ¿sí? Prácticamente. Debemos tener cuidado. Obviamente, si yo quiero la relación g o f, mi conjunto o mis conjuntos deberían estar relacionados de diferente forma. Es decir, primero una función g y luego una función f. Y ahí sí obtendría la función f de g, ¿sí? Pero en este caso lo hice de esta forma para que ustedes lo tengan presente. Entonces, tengo la función composición que es de g f de x en g de x, ¿sí? Entonces, aquí hay otra cosa que considerar. Que la composición de funciones no es igual si se cambia su sentido. Es decir, que f de g de x no es lo mismo que g de f de x. Nunca va a pasar lo mismo. Veamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x menos 1, les digo, calculen f de g de x. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como lo dije antes, identificar cuál es mi función grande y cuál es mi función pequeña, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería mi función pequeña? Puesto que g de x está dentro, esta sería la función pequeña. Entonces hago f de g de x, que sería ¿qué? F de g de x, que es x menos 1. Y luego, ¿qué es lo que hago? La meto dentro de la función grande, que en este caso, ¿cuál es? X al cuadrado. Y me quedaría ¿qué? X menos 1 al cuadrado, ¿sí? Pero, si les digo ahora, calculen g de f de x. Entonces, ¿qué es lo que obtendría? G de la función pequeña, que en este caso sería f. ¿Y cuál es esa función? X al cuadrado, ¿sí? Entonces, g de x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Y meto la función pequeña y la función grande, entonces, ¿qué pasaría?
que esto va a ser x al cuadrado menos 1. Y como pueden ver ustedes, f de g de x y g de f de x no son iguales. Esto no suele pasar, ¿sí? Esto sería todo con respecto a la sección 1.3 de este capítulo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.